Buenos días, queridos hermanos. Queremos compartir con ustedes 3 enseñanzas del santo del día de hoy. Hoy la iglesia celebra a San Juan de Capistrán. Es este uno de los predicadores más famosos que ha tenido la iglesia católica. Nació en un pueblecito llamado Capistrano en la región montañosa de Italia en 1386. Fue un estudiante sumamente consagrado a sus deberes y llegó a ser abogado y juez y gobernador de Perugia. Pero en una guerra contra otra ciudad cayó prisionero y en la cárcel se puso a meditar y se dio cuenta de que en vez de dedicarse a conseguir dinero, honores y dignidades en el mundo, era mejor dedicarse a conseguir la santidad y la salvación en una comunidad religiosa, y entró de franciscano. Como era muy vanidoso y le gustaba mucho aparecer, dispuso vencer su orgullo recorriendo la ciudad cabalgando en un pobre burro, pero montando al revés, mirando hacia atrás y con un sombrero de papel, en el cual había escrito en grandes letras: «Soy un miserable pecador». La gente le silbó y le lanzó piedras y basura. Así llegó hasta el convento de los franciscanos a pedir que lo recibiera. El padre maestro de novicios dispuso ponerle pruebas muy duras para ver si en verdad este hombre de 30 años era capaz de ser religioso, humilde y sacrificado. Lo humillaban sin compasión y lo dedicaba a los oficios más cansadores y humildes. Pero Juan, en vez de disgustarse, le conservó una profunda gratitud por toda su vida, pues le supo formar un verdadero carácter y le preparó para enfrentarse valientemente a las dificultades de la vida. Él recordaba aquellas frases de Jesús: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda sin dar fruto, pero si muere, da mucho fruto». A los 33 años fue ordenado sacerdote y luego, durante 40 años, recorrió toda Europa predicando con enormes éxitos espirituales. Tuvo por maestro de predicación y por guía espiritual al gran San Bernardino de Siena, y formando grupos de 6 y 8 religiosos, se distribuyeron primero por toda Italia y después por los demás países de Europa, predicando la conversión y la penitencia. Juan tenía que predicar en los campos y en las plazas porque el gentío tan enorme no cabía en las iglesias. Su presencia de predicador era impresionante. Flaco, pálido, penitente, con voz sonora y penetrante, un semblante luminoso y unos ojos brillantes, que parecían traspasar el alma. Conmovía hasta los más indiferentes. La gente lo llamaba el Padre Piadoso, el Santo Predicador. Vibraba en la predicación de las verdades eternas. La gente, al verlo y oírlo, recordaba la figura austera de Juan Bautista, predicando la conversión a la orilla del río Jordán. Y les repetía las palabras de Juan: «Razas de víboras tienen que producir frutos de conversión, porque ya está el hacha de la justicia divina junto a la vida de cada uno, y árbol que no produce fruto de obras buenas será cortado y echado al fuego». Muchos pedían a gritos la confesión prometiendo cambiar de vida y estallaban en llanto de arrepentimiento. La gente extraían sus objetos de superstición y los libros de brujería y otros juegos y los quemaban en públicas hogueras en la mitad de la plaza. Muchos jóvenes, al oírlo predicar, se proponían irse de religiosos. En Alemania consiguió 120 jóvenes para las comunidades religiosas y en Polonia 130. Sus sermones duraban entre 2 y 3 horas, pero a los oyentes se les pasaba el tiempo sin darse cuenta. Atacaba sin miedo los vicios y malas costumbres, y muchísimos después de escucharle dejaban sus malas amistades y borracheras. Después de predicar se iba a visitar enfermos y con sus oraciones y su bendición sacerdotal obtenía innumerables curaciones. Juan convertía a pecadores no solo por su predicación tan elocuente y fuerte, sino por su gran espíritu de penitencia. Dormía pocas horas cada noche, vestía siempre trajes sumamente pobres, comía muy poco y siempre alimentos burdos y nunca comidas finas ni especiales. Una artritis muy dolorosa lo hacía cojear y dolores muy fuertes de estómago lo hacían retorcerse. Pero su rostro era siempre alegre y jovial. Su cuerpo era débil, pero en su espíritu era un gigante. Después de muerto, reunieron los apuntes de los estudios que hizo para preparar sus sermones y sumaban 17 gruesos volúmenes.
La comunidad franciscana lo eligió por 2 veces como vicario general y aprovechó este altísimo cargo para tratar de reformar la vida religiosa de los franciscanos, llegando a conseguir que en toda Europa esta orden religiosa llegara a un gran fervor. Muchos se le oponían a sus ideas de reformar y de volverse más fervorosos, y lo que más lo hacía sufrir era que la oposición venía de sus mismos colegas. Se cumplía el salmo: aquel que come mi pan se ha declarado en mi contra. Pero esas incomprensiones le sirvieron para no dedicarse a buscar las alabanzas de la gente, sino la gloria de Dios. Si lo que buscas es agradar a la gente, ya no seré siervo de Cristo, decía Pablo. Juan tenía dotes nada comunes para la diplomacia, era sabio, prudente y medía muy bien sus juicios y palabras. Había sido juez y gobernador y sabía tratar muy bien a las personas. Por eso 4 pontífices, Martín V, Eugenio IV, Nicolás V y Calixto III, lo emplearon como embajador en muchas y muy delicadas misiones diplomáticas. 3 veces le ofrecieron los sumos pontífices nombrarlo obispo de importantes ciudades, pero prefirió seguir siendo un humilde y pobre predicador. 40 años llevaba predicando de ciudad en ciudad y de nación en nación, con enormes frutos espirituales, cuando a la edad de 70 años Dios lo llamó a que colaborara en la liberación de sus católicos en Hungría. Y fue de la siguiente manera. En 1453 los turcos musulmanes se habían apoderado de Constantinopla y se propusieron invadir Europa para acabar con el cristianismo, y así se dirigieron a Hungría. Las noticias que llegaban de Serbia, nación invadida por los turcos, eran impresionantes. Crueldades salvajes contra los que no quisieron renegar de la fe en Cristo y destrucción de todo lo que fuera cristiano o católico. Entonces Juan se fue a Hungría y recorrió toda la nación predicando al pueblo, incitándolo a salir entusiasta en defensa de su santa religión. Las multitudes respondieron a su llamado y pronto se formó un buen ejército de creyentes. Los musulmanes llegaron cerca de Belgrado con 200 cañones, una gran flota de barcos de guerra por el río Danubio y 50.000 terribles jenízaros de a caballo, armados hasta los dientes. Los jefes católicos pensaron en retirarse porque eran muy inferiores, pero fue aquí cuando intervino Juan. El gran misionero salvó a la ciudad de Bucarest de 3 modos. El primero, convenciendo al jefe católico a que atacara a la flota turca, que era mucho más numerosa. Atacaron y salieron vencedores. El segundo, cuando ya los católicos estaban dispuestos a abandonar la fortaleza de la ciudad y salir huyendo, Juan se dedicó a animarlos llevando en sus manos una bandera con una cruz y gritando: Jesús, Jesús, Jesús. Los combatientes se llenaron de valor y resistieron heroicamente. Y el tercer modo fue cuando ya el general y sus generales estaban dispuestos a abandonar la ciudad, juzgando la situación insostenible ante la tremenda desproporción. Juan recorrió todos los batallones gritando: creyentes valientes, todos a defender nuestra religión. Entonces los católicos dieron el asalto final y derrotaron totalmente a sus enemigos, que tuvieron que abandonar la región. Jamás empleó armas materiales. Sus armas eran la oración, la penitencia y la fuerza irresistible de la predicación. Las gentes decían que aquellos cuarteles de guerreros parecían más casas de religiosas que campamentos militares. Allí se rezaba y se vivía una vida llena de virtudes. Todos los capellanes celebraban y predicaban cada día la Santa Misa. Muchos soldados se confesaban y comulgaban, y los militantes repetían: tenemos un capellán santo. Hay que portarse de manera digna. Si nos portamos mal, no vamos a conseguir victorias, sino derrotas. Mientras los católicos luchaban con las armas en Hungría, el sumo pontífice hacía rezar en todo el mundo el Ángelus por los guerreros católicos, y la Virgen consiguió la victoria de su hijo. Con razón, en Budapest le llevaron una gran estatua a San Juan de Campistrano, porque salvó la ciudad de caer en manos de los más crueles enemigos de nuestra religión. Y sucedió que la cantidad de muertos en aquella descomunal batalla fue tan grande que los cadáveres dispersados por los campos llenaron el aire de putrefacción, y se desató una furiosa epidemia de tifo. San Juan
de Capistrano había ofrecido a Dios su vida con tal de conseguir la victoria contra los enemigos del catolicismo, y Dios aceptó la oferta. El santo se contagió de tifo y como estaba tan débil a causa de tantos trabajos y prédicas y penitencias, murió el 23 de octubre de 1456. 3 cosas que podemos aprender de Juan. En primer lugar, a vencer nuestro orgullo y a aprender a reírnos de nosotros mismos. En segundo lugar, dedicarle tiempo a la oración, especialmente el amor por la palabra de Dios. Y en tercer lugar, ofrecer pequeños sacrificios por la conversión de nuestros hermanos. San Juan de Capistrano ruega por nosotros.